El Evangelio cambia. El Evangelio Cambia realidades. Cambia El circunstancias. Evangelio cambia. cambia las vidas Para bien. y para siempre. Para siempre. El Evangelio cambia la tristeza, y la convierte en gozo. cambia las Las familias. comunidades. Está cambiando nuestra El nación. Evangelio Está cambia. cambiando nuestra nación. La mayor experiencia del cambio para nuestra Venezuela. El cambio para nuestra Venezuela. El Evangelio cambia. Compartí este mensaje en Panamá y me pareció justo venir y también compartirlo con usted. Lleva como título Los edificadores de Jesús, enmarcado en el nombre de la convención, Edificando con Jesús. Quiero leerles en Apocalipsis capítulo 5 verso 9: y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Esto está en Apocalipsis, es parte de la visión que Juan recibe del Señor, y él no solamente lo aclara en Apocalipsis 5, más adelante vuelve otra vez a repetir el mismo término y nos adjudica a los que Dios ha redimido de todo linaje y lengua y pueblo y nación el título de reyes y sacerdotes. Y de esto yo sé que muchos han oído mucho. Usualmente estos términos son predicados con un énfasis tal vez un poco equivocado, para decirle a la gente que la gente son reyes y sacerdotes y deben comportarse como reyes y sacerdotes, etcétera, etcétera. Siempre la historia estableció un rey y un sacerdote por separado, pero hubo momentos en la historia, especialmente momentos de crisis, donde estas dos funciones se unieron en un solo individuo. Voy a volver a repetir eso. Estas funciones de rey y sacerdote, que aparecen varias veces en la Biblia, han estado claramente separados en la historia. Si usted lee la Biblia, verá reyes y sacerdotes, pero estas funciones en algunas pocas ocasiones se unieron en un solo hombre, especialmente en momentos de crisis. ¿Está claro eso? Ahora bien, esto hace saber que cuando un país funciona mal, es el resultado de un mal funcionamiento de lo sacerdotal y eclesiástico. Hoy no es, el mensaje de hoy no es para que usted se emocione, sino para que piense. Óigame, cada vez que en la historia de la Biblia las cosas del país estuvieron mal, es porque lo sacerdotal y lo eclesiástico estuvieron mal antes. Eso indica que lo sacerdotal y eclesiástico tienen el poder de ordenar a un país. Está en su Biblia, si no la lee no es asunto mío, pero está en su Biblia que cada vez que hubo una maldición sobre Israel, Dios entonces venía y ordenaba o movía a alguien para que ordenara lo eclesiástico y sacerdotal, y se arreglaba el país. Eso puede ser el mal que tienen la mayoría de los países de Latinoamérica y del mundo. Su parte sacerdotal y eclesiástica está desordenada, y como consecuencia el país es el reflejo de la iglesia que vive en ella. Yo sé que esto no es un mensaje que le gusta a los cristianos, porque los hace responsables, y no nos gusta asumir responsabilidades. Nos gusta creer de forma light, de forma cool, liviana. Bueno, eso no es problema, porque esa es la actitud humanista. Eso no es problema mío, eso es problema tuyo.
Está bien, eso hay una individualidad de compromiso y de culpa incluso, pero cuando hablamos de un país no es la responsabilidad de un venezolano o de un hombre, es la responsabilidad de todos los que habitan en él. ¿Alguien dice amén a eso? Ok. En ese punto tal vez el gobierno de turno tenga más responsabilidad o un poco más de responsabilidad, porque está llamado a coordinar y a gerenciar. Pero todos los venezolanos tenemos que asumir nuestra responsabilidad en un momento de crisis. Crisis social, crisis moral, crisis política, crisis económica, crisis en todos los aspectos. Ahora, toda Latinoamérica está en el mismo problema. De una u otra forma, o un poco más algunos, o un poco menos, pero Latinoamérica entera necesita un reordenamiento. Latinoamérica entera necesita una refundación, porque lamentablemente el término de subdesarrollado nos ha metido entonces en una especie de irresponsabilidad. Nos gusta más irnos a otro país que desarrollar el nuestro. Ahora, vamos primero a tratar el punto sacerdotal. Dice Hebreos capítulo 5 del verso 1 al 4, dice: porque todo sumo sacerdote, tomado de entre los hombres, es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad, y por causa de ella debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo. Y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. El asunto del sacerdote, y aquí empieza el orden, es que este oficio sacerdotal, ministerial, no se hace por voluntariado, se hace por llamado. Hay 5 ministerios claros en Efesios 4:11, y estos 5 ministerios deben ser por llamado. Existe otro ministerio no establecido en Efesios 4:11, se llama el ministerio de la reconciliación. Este ministerio de la reconciliación nos hace responsable a todos. La Biblia dice que todos somos llamados al ministerio de la reconciliación, que consiste en esto, en que procuremos, empujemos a través de la predicación, a través del trabajo, la reconciliación de el hombre con Dios y viceversa. De ese ministerio todos somos parte, usted también lo es. Pero de los 5 ministerios de Efesios 4:11 que requieren un liderazgo dentro de la iglesia, ellos deben ser llamados por Dios. El desastre empieza cuando tenemos muchos que se dicen ser pastores, se dicen ser apóstoles, se dicen ser profetas y nunca Dios los llamó. ¿Son parte de la iglesia? Sí lo son. ¿Son parte del ministerio de la reconciliación? También lo son. Pero no han sido llamados por Dios. Y cuando una persona trata de ejercer un ministerio que Dios no lo llamó a hacer, no edifica, destruye. Dios lo dejó claro en el Antiguo Testamento. Cuando uno de los reyes trató de ser sacerdote sin el llamado de Dios, su nombre es Saúl, y fue desechado por Dios por eso. Ahora hay gente que siguen empeñados en ser pastores a la fuerza, y eso lo que hace es, y siento pena y dolor por los que están bajo la autoridad de estos pseudos pastores, de estos pseudos que no han sido llamados por Dios, porque puedo entender que estando bajo la autoridad espiritual de estas personas que no fueron llamadas por Dios, están bajo una rebelión constante contra el cielo. Y esa es la explicación por la cual les va tan mal y son espiritualmente tan desordenados. Eso empieza por generar un desorden en lo eclesiástico generalmente. Una de las instituciones que es una anarquía absoluta es la institución que se llama Iglesia Cristiana Evangélica, donde la gente aparece un día y dice: Dios me llamó y soy pastor. Cuando usted ve una confraternidad de pastores, hay pastores sin ovejas, pero son pastores. Usted le pregunta, pero ¿quién
O sea, ¿dónde está tu testimonio? ¿Dónde está tu autoridad? ¿Tienes alguna transabilidad en tu vida ministerial? No, nada. Yo estaba un día orando y de repente sentí ganas de ser pastor y me proclamé pastor. Hay algunos que le dicen a otros: vamos a hacer un evento, te doy una ofrenda y me unge como apóstol. Mire, todos esos bochinches se hacen hoy en la iglesia. Eso trae como consecuencia un desorden en lo eclesiástico y como consecuencia trae un desorden en el país, en lo normal, en lo cotidiano. Trae un desorden. ¿Cuántos me están entendiendo esto? O sea, somos nosotros la luz del mundo. ¿Ha leído eso en su Biblia? Ok, si somos la luz del mundo, la única forma que un país esté en tinieblas es que la luz no esté alumbrando. Entonces, querramos o no, la responsabilidad de un desorden en un país es de aquel que puede ordenarlo. No es de aquel que lo desordenó. No. Porque ¿quién desordenó la tierra? Satanás lo hizo. Pero Dios no llegó en Génesis, usted lo ha leído, se paró en el principio y dijo: este diablo, bandido, tracalero. Usted no lee que Dios se quejó y echándole la culpa al diablo. Dios se paró en el principio y ordenó lo que estaba desordenado, porque Él podía hacerlo. Y la responsabilidad de Dios no es echarle la culpa al diablo, es ordenar lo que está desordenado. ¿Alguien dice amén a eso? La responsabilidad de la iglesia no es echarle la culpa a un gobierno. La responsabilidad de la iglesia es ordenar lo que está desordenado. Y eso es responsabilidad suya y mía. ¿Alguien dice amén a eso? Entonces, esto debe ser hecho en primer lugar por gente que Dios llamó. En segundo lugar, dice muy claramente que estos hombres, y podríamos incluir mujeres, son llamados para ponerse a favor de los hombres. A favor de los hombres. Yo le estoy tomando mucha, ¿cómo llamarle? Distancia a estos predicadores que parece que sienten placer en que la gente se pierda. Parece que son o se sienten policías del reino de Dios. Y policías que reprimen, policías que quieren que todo el mundo esté preso, porque son personas que no les gusta que la gente se salve. Parece que están buscando el menor error en la gente para condenarlos y enviarlos al infierno. Y yo pregunto, ¿estos hombres o mujeres estarán llamados a ponerse? Primero, ¿están llamados? Pregunto. Y segundo, y si son llamados, ¿por qué no se están poniendo a favor de los hombres? ¿Por qué se están poniendo en contra de los hombres? Parece ser que están del lado de Satanás, que quiere que el hombre se pierda. Parece que se les perdió el rumbo y no oyeron a Jesús diciendo: yo he venido a salvar al mundo. No oyeron a Jesús diciendo: yo he venido para que la gente se arrepienta. Yo he venido para que todos procedan al arrepentimiento. También dijo: yo no he venido a condenar al mundo. Son palabras de mi Señor Jesús. Así que cualquier hombre o mujer que no ejerza su llamado para ponerse a favor de los hombres no logrará un servicio óptimo a Dios, porque fue llamado por Dios para ponerse a favor de los hombres, para ponerse o interponerse, para interceder a favor de los hombres, para trabajar a favor de los hombres y para servir a Dios a través de los hombres. Usted debe entender esto claramente. Y aunque esto es un mensaje que podría caerle a un llamado al ministerio, yo no sé, yo no puedo decir que esto es solamente para pastores, porque ahí puede estar sentado montones de gente con llamados que en un futuro van a manifestarse. Y que deben estar claros que cuando se manifiesten en ese llamado, no es para perseguir al hombre, no es para condenar al hombre, es para ponerse a favor de los hombres. ¿Alguien dice amén a eso?
Cuando yo me pongo a favor de los hombres, yo ejerzo un servicio óptimo a Dios. Si yo me pongo a favor de los hombres, entonces no puedo ponerme al servicio de una estructura religiosa. No puedo ponerme al servicio de una doctrina, de una norma o de un rótulo denominacional. Debo ponerme al servicio de Jesús a través de la gente. Jesús dijo: si se lo hacen a uno de ellos, a mí me lo hacen. En otras palabras, Jesús nos dejó claro que el servicio a la gente se constituye en un servicio a Dios. Pero el servir a Dios o usar la excusa de servir a Dios para atacar a la gente es solo eso, una excusa para hacer lo que no debes hacer. Un hombre o una mujer que son llamados de Dios no pueden servir a Dios menospreciando a la gente y a los hombres, porque no son como él o como ella, porque no hablan como yo o porque no viven como yo. Nadie ha podido vivir como Jesús. Sin embargo, Jesús vino a la tierra a vivir con nosotros por 33 años para enseñarnos ejemplo de vida. No nos rechazó, vino a vivir como nosotros, a encarnarse, a vivir en un cuerpo como el suyo y el mío. Pero por 2000 años lo he visto. Y la iglesia organizada lo que ha promovido es el desprecio a los hombres por diversas razones, pero la mayoría de ellas es por no creer y vivir como nosotros. No creen y no viven como nosotros. ¿Cómo nos gusta reprocharle a la gente su falta de fe sin ver que somos incrédulos también? Eso es un acto de hipocresía. Todo aquel que critica la fe de otro es un hipócrita de carrera, porque ellos mismos han fallado muchas veces en la fe. Usted no está calificado para criticar la fe de alguien. No tiene ningún curso ni está habilitado por el cielo para hacerlo. Solo usted puede animar la fe de otro, nunca criticarla. Es que la religión nos ha hecho tanto daño, especialmente las doctrinas y normas. Nos han hecho autómatas, nos han hecho zombies espirituales. No vemos, no oímos, no entendemos, porque preferimos tener un librito de doctrinas que una relación con el Espíritu Santo. El que tiene una relación con el Espíritu Santo no necesita una doctrina, porque vive con el Espíritu Santo y Él lo dirige a toda verdad. ¿O no dice eso su Biblia acerca del Espíritu Santo? Por esa razón nos escondimos en los templos y suscribimos nuestros llamados a los templos. Hoy los llamados solamente lo ejercen en los templos. Por eso que los templos se convirtieron en lugares de competencia. Porque todo el mundo, no me vea con ojos religiosos, todo el mundo quiere surgir en la vida. Todos quieren surgir en la vida. Quien llega como soldado quiere ser algún día general. Quien está hoy pelado quiere algún día tener algo. Eso es un sentido de superación que es común y natural tenerlo. Quien me diga a mí, no, yo no quiero nada, yo no anhelo nada, mentiroso. Tú quieres algo. Lo que pasa es que cuando tienes tus prioridades claras, sabes que no puedes afanarte por lo que un día va a llegar. Así que sirves con libertad y no estás pendiente de un cargo o de un título, porque tus servicios de sinceridad te va a llevar allá con toda seguridad. Pero todo el mundo tiene ese derecho a surgir, y todo el que sirve tiene el derecho a ser promovido. El problema se presenta cuando la ambición de un cargo o la ambición de un título contamina mi servicio, y no estoy viendo la oportunidad para servir, sino para descartar gente, para decirle a otra autoridad que alguien es peor o alguien no da la talla porque yo quiero surgir en ese camino.
Se puede convertir la iglesia en un vulgar partido político. Eso no puede suceder nunca. Nos escondimos en los templos y el ministerio se hizo para eso. Tanto que la iglesia se escondió en esos templos y se retiró de las calles. Empezó la gran competencia: ¿quién tiene más gente dentro del templo? ¿Quién tiene más ministerio? Como si esa cosa pudiera valer algo. Parece que no vieron nunca ni leyeron los evangelios de Jesús. El 90% del ministerio de Jesús lo pasó en la calle. Pocas veces mi Señor entró en la sinagoga, y las veces que entró en la sinagoga fue para darles una batida, para darle un revolcón. Eso indica que Jesús no veía la iglesia establecida o la estructura religiosa del tiempo, no lo veía como algo para desarrollar su llamado y ministerio. Él vio la calle como su mejor oportunidad para desarrollar el ministerio. Y le voy a dar un buen consejo. Si usted quiere tener un servicio exitoso para Dios, ve a la calle. Ahí hay mucho espacio para orar por la gente, para imponerle mano a la gente, para ayudar a la gente y todo lo demás. Y usted viene a la iglesia como parte de la iglesia, viene al templo como parte de un grupo que se está preparando para la calle. Que la calle es nuestro objetivo. Que la calle o las calles son nuestro llamado principal. Porque debe acordarse de Jesús cuando le decía a los discípulos: estoy predicando aquí, pero es necesario que vayamos a las otras aldeas para que también ahí predique, porque para esto he venido. Palabras de mi Señor Jesús. Jesús también dijo: yo vine a buscar y a salvar. Una acción más especializada. No esperar que la gente venga al templo, no. Los voy a buscar y los voy a salvar donde quiera que estén. Abajo del palo de mango, debajo del palo de jabillo o en cualquier lugar. Voy a buscarlos y voy a salvarlos. Eso es el llamado que tiene influencia. No ahora, siempre ha sido el llamado que tiene influencia. El llamado que se desarrolla con la gente en las calles y no en los templos, porque los templos es algo muy reducido, pero en las calles se potencia cualquier cosa. Cualquier cosa se potencia. Así que el llamado sigue siendo el mismo. Hay que ir a las calles. Por esa actitud sectarista que había desarrollado la iglesia organizada, el evangelismo se estancó, la influencia mermó, y se hicieron grupos que no les interesa el evangelismo, porque los expone a relacionarse con gente diferente a sus formas y a sus dogmas. ¿Usted cree que la mujer que fue sorprendida en pleno acto de adulterio podía entrar en una iglesia, en una sinagoga? No podía. ¿Usted cree que la mujer del flujo de sangre podía entrar en una sinagoga? No podía. Sin embargo, pudieron ambas acceder a Jesús, porque Jesús estaba en la calle. Y eso es lo que Jesús quiere que hagamos. Que la calle sea el lugar de encuentro de la gente con Jesús. Porque hay mucha gente que tiene fobia o distancia al templo por lo que representa. Pero cuando Jesús sale a la calle en hombres y mujeres, entonces la gente va a venir a Jesús. Eso mucha iglesia organizada lo han echado a un lado. Porque salir a la calle cuesta dinero. Porque salir a la calle no implica recoger dinero, sino gastar dinero. Y muchos líderes saben que en la calle la gente no da ofrendas, pero en los templos sí. Les conviene más un orden de templo que el desorden de la calle. Y han rechazado al hombre. Han desechado al hombre. Y hoy estos predicadores se llenan la boca y se jactan predicando mensajes que no incluyen a nadie.
son especialistas en excluir a la gente. Para ellos la salvación es algo que no les interesa. Si ellos pudieran salvarse ellos solos y condenar al mundo, serían felices. Pero Jesús dijo: yo no vine a eso. Yo no vine a condenar al mundo. Yo vine a salvar al mundo. Que algunos piensen que el mensaje de Jesús, cuando usted le dice crea en Jesús y será salvo, está diluido o está disgregado. No es asunto mío. Mi asunto es predicarle a la gente y decirle: Jesús puede salvarle si cree en Él. Porque mi Biblia no dice otra cosa acerca de la salvación. Dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Y yo no puedo contradecir eso ahora, diciéndole a la gente que si no tienen una asistencia buena en el año a la iglesia, y si no dan diezmo y ofrenda, y si no hacen esto y aquello, no son salvos. No es mi problema, porque yo no puedo, no tengo la posibilidad de juzgarlos. El único que tiene la posibilidad de juzgarlos es quien puede salvarlos. Su nombre es Jesús. Yo no puedo juzgar a la gente, yo no puedo condenar a la gente, pero yo puedo ser un precursor de la salvación de la gente, y me voy a mantener ahí, siendo un precursor de la salvación de la gente. Si alguien quiere condenarlo, hágalo. Ese es su problema con Dios. Pero recuerde que con la misma vara que mide serás medido. Si usted quiere desechar hombres, hágalo. Pero si el hombre fuese desechable, ¿por qué el Padre envió a su Hijo a morir por el hombre? Si el hombre fuera desechable, ¿por qué Jesús muere por el hombre? ¿Por qué Jesús muere por los mismos que lo estaban matando? ¿Qué es peor? ¿Entregar a Jesús o matar a Jesús? ¿Qué es peor? ¿Entregar a Jesús como Judas o matar a Jesús como todos los que estaban en ese lugar cuando moría? Sin embargo, el mismo Jesús en la cruz dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Eso me habla entonces que Jesús estaba sobre la traición. Jesús estaba sobre el asesinato que le estaban haciendo, porque Jesús no se rebajó a la actitud del hombre, sino que se elevó al deseo de Dios. Y yo no voy a rebajarme al pecado del hombre, me voy a elevar al deseo de Dios de que todos procedan al arrepentimiento y sean salvos. Para mí, la gente sí se va a salvar. Pastor, pero mire cómo viven. Eso es asunto de Dios y de ellos. La gente sabe que cuando hace algo malo, sabe que está malo. Y por cierto, el único que los hace sentir redarguidos de pecado no es Javier Bertucci. Ningún predicador puede llenarse la boca diciendo que ellos son los que redarguyen a la gente, porque no se llaman Espíritu Santo. El único que redarguye de pecado, de justicia y de juicio se llama Espíritu Santo. Y si usted no se llama Espíritu Santo, no se meta a condenar a la gente. Porque si el hombre es desechado, ¿por qué el Espíritu Santo habita en él? ¿Por qué no flota en el aire? Y dice: no voy a vivir en el hombre porque es malo. No, vive en el hombre. Hace al hombre su propio templo. Y le voy a dar un buen consejo: hágalo usted. Hágalo usted. Hay que ponerse a favor de los hombres. Sí, hay que ponerse a favor de los hombres. Jesús vino a salvar. Ahí en la cruz dijo: perdónalos. Y aún en la cruz se llevó al cielo al ladrón que creyó en él, en la cruz, que había vivido toda su vida como un delincuente, y en el momento de su muerte casi cree en Jesús, y Jesús le dice: hoy mismo estaré contigo en el paraíso. En otras palabras, lo salvó. Ese hombre no se hubiera salvado.
Si se baja de esa cruz, óigame bien, si ese hombre se hubiera bajado de esa cruz después de haber recibido a Jesús, no se salva, porque lo hubieran agarrado los religiosos abajo y le hubieran empezado a decir: no, usted fue un delincuente, usted no puede ser salvo por eso, usted es una porquería, usted no sirve para nada. Así que Jesús lo dejó morir en la cruz para poderlo hacer vivir eternamente. Padre Santo, poderoso eso. Muchos líderes piensan que mientras más demoralizada y destruida regrese la gente a su casa, más santo y poderoso fue el mensaje que predicó. ¿O usted cree que la gente no tiene problemas? ¿Usted cree que la gente que viene a la iglesia, y hablo con todos los predicadores que me oyen, piensa que la gente que viene a la iglesia no tienen problemas? No tienen angustias en sus vidas, no regresan a sus casas cargados de problemas. Y aparte de eso, que usted sabe que es un sistema que va en contra de los que creemos en Jesús, usted los va a esperar en la iglesia para caerle a palos, hacerlos sentir como perros, y después que la gente regresa a su casa arrastrando los pies, usted dice: qué ungido estuve, porque la gente regresó a su casa destruida. ¿Cómo hemos perdido el norte y la dirección? Llegamos a pensar que nuestro trabajo era hacer sentir mal a la gente para que vivan bien. Los tengo que hacer sentir mal, los tengo que hacer sentir pecadores para que se arrepientan. Sí, Espíritu Santo, el único que puede hacerlo se llama Espíritu Santo. Pero seguimos empeñados en ser la voz de Dios que condena, la voz de Dios que trae juicio. Usted no es nadie para hacer eso. Créame, usted no tiene el poder de traer ningún juicio sobre nadie. Así que le voy a dar un buen consejo: muévase en lo que usted sí tiene poder. El evangelio no es poder de Dios para traer juicio. El evangelio no es poder de Dios para sentir mal a la gente. El evangelio no es poder de Dios para hacer que la gente se sientan cucarachas y lombrices. El evangelio es poder de Dios para salvación. Eso es el evangelio. De ese evangelio no me avergüenzo, pero me avergüenzo del evangelio que predican algunos, que no es evangelio. Es un evangelio tergiversado. Me avergüenzo de ese evangelio condenatorio. Me avergüenzo de ese evangelio que reduce a la gente a una piltrafa de humano. Pero del evangelio que es poder de Dios para salvación, no me avergüenzo. Alguien dice amén a eso. Eso es con respecto al sacerdocio. ¿Se da cuenta qué tan desviado está el sacerdocio? Me llama la atención. Ahora voy a hablar del rey. Ya le hablé del sacerdote, y para esto le voy a hablar de Abraham. Abraham es un común que Dios lo llama de Ur de los Caldeos. Abraham no tiene ni apellido. Lea su Biblia. Se le llama a Abraham de Ur de los Caldeos. ¿De dónde vino? Este hombre, Dios le dice: sal de tu tierra y de tu parentela a un lugar que te voy a mostrar en el camino. Mi Biblia no dice que Abraham se puso a buscar 3 confirmaciones de incredulidad, sino que Abraham salió, recogió a su gente y se fue. ¡Qué obediencia! Se le pegó su sobrino atrás. Su papá se quedó del otro lado del río. Papá le dijo: mire, mi hijo, yo lo quiero mucho, pero esa aventura que usted se está lanzando, no voy. Yo me voy a quedar en la seguridad de mi territorio. Después, cuando usted tenga tiempo de estudiar su Biblia, hágalo. Y va a hallar que el papá de Abraham se quedó, se llamaba Taré, y se quedó de ese lado del río. En cambio, Abraham cruzó el río y se llevó lo que pudo. Ni siquiera se llevó todo lo que tenía, porque
se aventuraba. Así que se llevó algunas pocas cosas, pero Dios empezó a bendecirlo, porque alguien que obedece a Dios, Dios lo bendice. Empezó a multiplicarse su ganado, empezó a ver que las ovejas le parían de a 4 seguramente. Dijo, ¿qué es esto? Pero bueno, las ovejas parían así, y las vacas parían por 8, todas las vacas, y las vacas tenían, en vez de una ubre con 4 puntas, tenían las ubres con 8. Daban 40 litros de leche. Abraham se dio cuenta, porque dice mi Biblia, antes de que Dios le cambiara el nombre a Abraham, él se llamaba Abraham, y ya en el capítulo 12 Abraham era riquísimo, consecuencia de haber obedecido a Dios, y no había llegado a ningún lado, y ya era riquísimo. Pero entonces ocurre algo. Abraham está tranquilo, establecido en una tierra por un tiempo, y le dan la noticia que 4 reyes, encabezados por el rey de Asiria, invaden a Sodoma, Gomorra y 3 ciudades más, las saquean y secuestran a la gente y se llevan el ganado y las riquezas, oro y plata. Abraham entonces dice, ¿cómo es posible? ¿Se llevaron a mi sobrino? Sí, se llevaron a la esposa, a las hijas. Y Abraham hace algo único. Abraham organiza. Aparentemente entrenó. Según los teólogos, dicen que entrenó por 2 días a gente que solo y únicamente sembraban y pastoreaban. O sea, no tenía armas. Abraham no era un hombre que necesitara armas. Así que yo creo que las armas de estos hombres eran rastrillos, chícoras, palas, machetes. Y eran 4 reyes armados hasta los dientes que habían ganado a 5 reyes. Eso habla de su superioridad, tal vez en gente y en entrenamiento. Y Abraham salió a pelear para rescatar a su gente o a su familia con 318 hombres, agricultores. Tal vez los enseñó, mire, cuando usted, ¿cuánto tienen aquí chícoras? Y levantaron la mano como 60. Ok, mire lo que vamos a hacer. Le da con el palo aquí, y cuando haga así, le da con la chícora por la frente, y así los va a matar. Le digo entrenamiento rápido. El del rastrillo le dijo, estaba el palo por abajo y lo agarra por arriba y le clava. Yo me imagino que le dio 3 o 4 tácticas. Pero en este punto me llama la atención algo. Nunca Abraham sabía que en vez, esto es poderoso. Nunca Abraham sabía que esa decisión de coraje, motivada por una sola razón, rescatar y salvar a su familia, lo iba a llevar directo a una carrera de rey. Abraham no salió con 318 para ser rey. Abraham salió con 318 para salvar a su familia. Pero sorprendentemente, vence a los 4 reyes. Los vence. Les da una batida, un revolcón, salieron corriendo con 318. Es que mi Señor es especialista en eso, en hacer con pocos mucho. ¿Alguien dice amén a eso? Mi Señor es especialista en eso. Lo hizo con Gedeón con 300. Lo hizo con Abraham con 318. Lo hizo Jesús con 12. Abraham gana la batalla. Y ocurre algo. Recibe entonces un comunicado. Abraham estaba emocionado. Los 310, no murió uno de los 318. Todos regresaron con el botín, con el oro, con la plata, con Lot, su esposa, sus 2 hijas, pero con ellos toda la gente de Sodoma y Gomorra. Toda esa gente venían también
con el grupo, porque Abraham, cuando llegó, dijo: no solamente vamos a rescatar y a salvar a mi sobrino, vamos a rescatar y a salvar toda la gente que está aquí, porque cuando alguien quiere y va a salvar y a rescatar, no va a condenar a nadie. Yo no sé cómo leen la Biblia los predicadores, pero Abraham, si hubiese ido a condenar, hubiera matado a todos los otros y nada más hubiera salvado a Lot, a su esposa y a sus hijas. Pero cuando alguien tiene un corazón para que la gente sea salva, va a salvar. Se trajo toda la gente y recibe un emisario, un mensajero, y le dice: ¿sabes qué, rey Abraham? Abraham le dice: ¿rey? ¿Cómo se le llama a alguien que vence a 4 reyes? Ah, sí. Tal vez Abraham le dice: yo quiero aclarar algo, yo no hice esto para ser rey, yo hice esto para salvar a la gente. Bueno, como sea, Señor, déjeme comunicarle que tiene una cita en el Valle de los Reyes, donde solamente entran reyes. Usted debe ir allá a una cita con los reyes que lo invitaron. Abraham dice: ¿cuáles me invitaron? Los que derrotó el otro ejército quieren hablar con quien derrotó a todos, porque aquellos derrotaron a estos y usted derrotó a aquellos. Es decir, que por descarte el vencedor aquí es usted. Así que lo invitan a una cordial recepción en el Valle de los Reyes. Ahí llegó Abraham. Viene Abraham caminando y de repente se le apareció un rey que nunca nadie había visto. Su característica era que no tenía principios ni fin de día. Parece que era el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Este rey se autodenomina rey de paz. Su nombre es Melquisedec. Melquisedec es una clase de gente que aparece sin anuncio y que aparecen rara vez en la historia para cambiar la historia. Es una clase de gente que aparece en la historia para cambiar la historia y que no son comunes. Son una clase de gente, una clase de raza que se ponen a favor de los hombres. Es una raza que no tiene su inicio en Aarón ni en Leví, sino en una clase de sacerdocio que no es conocido hasta el momento. Es una clase de gente que no son los más estudiados, pero destrozan toda teología humana. No son los más versados predicadores, pero sus bocas producen fuego que destruye dogma y religión. Son una clase de gente que no le temen a la lluvia, al sol o al barro. Son una clase de gente que no buscan que los nombren pastores o apóstoles ni doctores. Son gente que aman a la gente y se ponen a favor de los hombres. Se tiran al piso, se tiran a cualquier playa, se meten a los ríos y a los mares, y todo lo hacen para salvar a la gente. No están interesados en títulos grandes, no están interesados en poderosos y grandes aplausos. Están interesados en salvar gente. Para esto viven y son capaces de morir por esa causa. Alguien dice amén a eso en este lugar. No sé si describí al Evangelio Cambia. Es posible que lo haya hecho. Le da pan y vino, lo bendice. Acerca de él o de Abraham, Jesús dice luego: Abraham vio mi día y se gozó. La única forma de que Abraham haya visto el día de Jesús fue en un momento, y creo yo decirle de nuevo como una opinión para que los teólogos me ataquen, que creo que esta visión de Jesús, del día en que Jesús vive y muere y resucita,
lo tiene Abraham cuando Melquisedec le da pan y vino. Y cuando le da pan y vino, creo, porque no lo registra la Biblia, pero hubo una conversación y hubo un encuentro de Abraham con Melquisedec, que era Jesús. Y creo que Abraham ve una visión cuando toma el pan y toma el vino. Y creo que la visión es cuando Jesús dice: esta es mi carne y esta es mi sangre. Y entonces Abraham se da cuenta que lo que le da el sacerdote Melquisedec no es pan ni es vino, es la carne de Jesús y es la sangre de Jesús, para que sus ojos sean abiertos. Y Abraham vio el día de Jesús y se gozó. Eso creo que pasó en el Valle de los Reyes. Terminada esta experiencia, el rey de Sodoma se le acerca. Al parecer era el rey más sobresaliente. Se le acercó a Abraham y le dijo: Abraham, reconocemos tu habilidad, reconocemos tu autoridad y tu reino y reinado, pero ya que has vencido a todos, te propongo algo. Quédate con todo el dinero y dame la gente. Si hubiera sido uno de estos predicadores modernos, le hubiera dicho: claro que sí, dame la plata. Si hubiera sido uno de estos predicadores modernos que compiten por quién tiene el avión más nuevo, más grande, la iglesia más grande, el programa más famoso, el traje más caro, el reloj más caro, claro que le hubieran dado toda la gente. Porque estos ministerios no quieren salvar a nadie, quieren ordeñar a todos. Ven a la gente como vulgares ovejas que dan leche, y no como almas que Jesús ha redimido del pecado y de la muerte. Acerca de eso usted sabe. Por eso puedo decir 1000 verdades, y cuando alguna está en tela de juicio, atacan esa. Porque no me quieren, no a mí, no quieren mi mensaje. Pero no hay ningún problema. Para bien o para mal, el mensaje está aquí en esta boca. Así que o me aman o me odian, pero esta boca seguirá hablando el mensaje, porque para esto fui llamado. Ahora Abraham, cuando tiene al rey de Sodoma enfrente con sus vestiduras de rey, Abraham no estaba vestido como rey. Abraham no era rey por la vestimenta, era por lo que hizo. Por eso empecé este mensaje diciendo: usted no es lo que dice, sino lo que hace. Lo que le ganó a Abraham la posición de rey fue lo que hizo. Y este rey le dice enfrente a Abraham: dame la gente y quédate con todo ese platero que bien es tuyo. Abraham le dice: he alzado mi mano a Jehová y he jurado que ni de una correa hasta un cordón de tu calzado tomaré, para que tú no digas que enriqueciste a Abraham. En otras palabras, Abraham le dice: lo que hice no es por dinero, lo que hago no es por dinero, lo que hago es por la gente y para salvar a la gente. Así que no te voy a entregar a la gente, porque la gente es la razón por la cual Jesús va a morir en una cruz y va a resucitar y va a sentarse a la diestra del Padre. Por eso no te voy a dar a la gente. Y si quieres, llévate tu dinero. Para lo que yo necesito, mi Dios es suficiente. Abraham vio la necesidad de la gente y dijo: no voy a cambiar dinero por gente, porque ya yo vi quién va a pagar por la gente. Y como yo vi que el sacrificio, eso fue Abraham, el sacrificio de Jesús por la gente, yo no voy a cambiar ahora dinero por gente. Yo voy a salvar gente, y cualquier dinero será enfocado hacia salvar gente. Eso pasó con Abraham. Entonces tenemos a Abraham como un ciudadano normal, y luego tenemos a Abraham como rey. Pero luego tenemos a Abraham más adelante. Óigame esto, después lo lee en casa porque no tengo tiempo para esto ahorita. Pero resulta que Abraham le dice a la gente de Sodoma y Gomorra: bueno, son libres.
¿Y sabe lo que hizo la gente? Se regresó a la ciudad. Más adelante usted va a leer en su Biblia que la maldad de Sodoma y Gomorra sube al cielo. Es decir, la gente que Abraham salvó y rescató no se volvieron a Dios, se volvieron al pecado. Y luego Abraham se entera que Dios va a destruir a Sodoma y a Gomorra. Y en vez de Abraham venir y decirle a Dios: Señor, mire, vengo a hablar con usted, Señor, porque le vengo a decir que si le va a tirar un granizo, añádale también rocas para que los mate más rápido, porque son unos bandidos todos. Yo me arriesgué la vida con 318 de mis hombres y nos metimos y los salvamos y los sacamos para que ellos regresaran al pecado. No, Señor, mátalos, Jehová. Pero mire lo que es un sacerdote que ya era rey. ¿Sabe lo que hace? Dice: Señor, matarás al justo con el impío. Porque él sabía que su sobrino Lot era un justo. Y le dice: Señor, si hay 50 justos ahí, ¿matarás a toda la población? Dios le dice: no, claro que no. Ah, bueno, qué bueno, Señor. Dios le dice: pero no hay 50 justos. Ah, ¿verdad? Ah, ¿y si hay 40? Claro que no lo haría. Ah, ve, Señor, yo sabía, pero no hay 40. ¿Cómo un hombre que sabe que la gente que rescató, la gente que salvó, la gente por la cual arriesgó su vida y la vida de sus hombres, se vuelven al pecado, y en vez de condenarlos, vuelve a Dios otra vez para interceder por ellos y decirle: Señor, no los mates, por favor, no los mates, te lo ruego? Pero siguió intercediendo hasta que Dios le da una gran verdad: no hay ningún justo, Abraham. Los únicos que voy a salvar por amor a ti es a tu sobrino Lot, a su esposa y a sus hijas. Así que no hay nada que hacer, Abraham. Hazte a un lado, porque está determinada la destrucción de Sodoma y Gomorra. Como un hombre que tenía cómo condenar a ese grupo no lo hace. Y como ministros hoy de gente que viene a las iglesias, son especialistas en acusar y condenar a la gente y mandarlos al infierno. Sin duda alguna no conocen su llamado sacerdotal. Pero aquí tenemos un hombre que es rey y es sacerdote. ¿Por qué Dios lo escoge? ¿Por qué usted tal vez no sabe que Job, el hombre justo, recto, temeroso de Dios y apartado del mal, vive en otra parte del planeta en el mismo tiempo? Y Dios no escogió a Job para ser padre de multitudes, sino que escogió a Abraham para ser padre de multitudes. ¿Sabe por qué? Tal vez haya otras razones, pero le voy a enumerar esta. Número uno, él se arriesgó a hacer lo que nunca había hecho. Un hombre o una mujer de Dios, llamados por Dios, deben entender que hay un momento en la vida que se llama momento histórico. El momento histórico para un llamado es el momento en que consuma el punto alto de su ministerio. Para Jesús fue la cruz. Se preparó por 33 años para el momento histórico de su llamado. El momento histórico del llamado de mi Señor Jesús fue la cruz. El momento histórico de Abraham fue su encuentro con Melquisedec, porque eso generó entonces una serie de acontecimientos en su vida. El momento histórico de David fue cuando mató a Goliat, y eso lo catapultó a ser un rey con connotación sacerdotal. Este hombre se arriesgó a hacer lo que nunca había hecho. Y créanme, si ustedes quieren ver su momento histórico en su ministerio, tendrán que arriesgarse un día a hacer lo que nunca han hecho, y van a hacer llegar su momento histórico, el momento alto de su vida. Ahora, otra cosa que Abraham determinó o hizo que fuese llamado por Dios es que estaba dispuesto a hacer cambios bruscos en su vida, a dejar atrás una forma conocida de vida para enfrentarse a una nueva forma de vida. Y créame que todo lo que usted no conoce le da miedo. Usted le tiene miedo a todo lo desconocido.
agarra una bolsa de papel o lo que sea, le pone aire y la cierra y le dice a cualquiera, mete la mano. Cualquiera le va a decir, ¿qué? Ni loco, no sé lo que hay dentro de esa bolsa. Todo el mundo le teme a lo que no conoce. Y cuando Dios te llama a hacer lo que nunca has hecho y te pide o te advierte que tu vida va a cambiar bruscamente y tú sigues adelante, Dios dice, este es el mío. ¿Alguien dice amén a eso? Tercera cosa por la cual Abraham seguramente fue escogido por Dios: estaba dispuesto a luchar, aun cuando estaba claramente en desventaja. La primera posición de lucha de Abraham fue cuando salió de su tierra, de su parentela, a la tierra que ni siquiera sabía. El segundo momento donde Abraham estaba en desventaja clara fue cuando fue a rescatar a su sobrino y a la gente con 318 agricultores. Abraham no le tenía miedo a los desafíos de Dios. Estaba dispuesto a ir porque era obediente. Y Abraham mostró la primera obediencia, pero Jesús mostró la mayor. Dice que se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. ¿Hasta dónde eres capaz de ser obediente a Dios? No me responda. La gente está dispuesta a ser obediente a Dios hasta el punto donde se pone en riesgo su comodidad, su bienestar o sus planes. Todo el mundo está dispuesto a obedecer a Dios hasta ahí. Pero cuando sus planes están en riesgo, cuando su bienestar está en riesgo y cuando sus metas están en riesgo, da un paso atrás y dice, Señor, hasta aquí yo llego. Porque si sigo hacia allá, voy a arriesgar mis sueños, voy a arriesgar mis metas, voy a arriesgar mis intereses y mi bienestar. Pero Abraham estuvo dispuesto a arriesgar su vida. Abraham estuvo dispuesto a arriesgar su bienestar por obedecer a Dios. Por eso Dios lo escoge antes que a Job. Pero entonces, me llama la atención que Abraham actúa como un sacerdote abiertamente ante Dios, diciéndole, Señor, no destruyas a la gente. Así que aquí vemos la fusión de un hombre con dos funciones: la función de un rey y de un sacerdote. Termino en 2 de Crónicas capítulo 3. En todo cuanto emprendió en el servicio de la casa de Dios, de acuerdo con la ley y los mandamientos, buscó a su Dios, lo hizo de todo corazón y fue prosperado. Se refiere al rey Ezequías. En su Biblia se refiere al rey Ezequías. Ezequías es un rey de la línea de los reyes de Israel y asume el poder. Y Ezequías se da cuenta de algo: el país es un desastre. Y Ezequías dice, ¿cómo hago para arreglar este desastre? Seguramente se dio cuenta que el desastre en su país provenía de un desastre en el templo, y un desastre en los sacerdotes, y un desastre en la línea eclesiástica. Así que Ezequías empieza a ordenar primero el templo, a los sacerdotes, a los levitas y a todo el orden espiritual del país. Lo primero que este rey hace es irse a la línea sacerdotal. Pero no solamente se va a la línea sacerdotal, sino que también este hombre se hace sacerdote porque hace funciones sacerdotales. Una de ellas es que se da cuenta, óigame esto que le va a bendecir mucho, se da cuenta que su país está minado de enfermedades. Y Ezequías dice, o sea, ¿cómo hacemos con un país enfermo? Y mi Biblia dice que Ezequías oró a Dios, no los sacerdotes. Ezequías, que era rey, se hace en función sacerdotal y ora a Dios y le dice, Señor, sana por favor al pueblo. Y dice en su Biblia, seguramente en el 2 de Crónicas 30 verso 20, dice, y oyó Jehová a Ezequías y sanó al pueblo. Se fue toda la enfermedad del país, empezó la gente a levantarse sana de un día para otro, porque Dios oyó a un rey sacerdote. El rey se paró y le dijo, le reunió a los sacerdotes y a los levitas e hizo función de sumo sacerdote y animó a los sacerdotes. Le dijo, muchachos, ¿qué es eso? Ustedes no pueden vivir así, ustedes no pueden estar haciendo esto de esa manera, vamos a unirnos, ustedes son buenos, Dios los llamó a ustedes. Le da un mensaje de aumentar su autoestima.
y decirle: vamos a recuperar el país, vamos a ordenarnos, vamos a ordenar el templo, vamos a sacar del templo lo que no es del templo y vamos a empezar a hacer adoración a Dios. Vamos a empezar a vivir de acuerdo que Dios se glorifique. Vamos a empezar a tener valores en nuestros corazones unos con otros. Y dice la Biblia, después lo lee en casa, que empezaron con una gran alegría a sacar las cosas del templo y a ordenar las cosas del templo y a sacar lo que no era del templo. Pero pasó algo único en la historia. Ezequías va caminando y ve una gran serpiente de bronce dentro del templo. Y ve esa cosa y le dice a los sacerdotes: ¿Qué es eso? ¿No sabe el rey qué es eso? Es que esa es la historia de nuestra tradición evangélica. Esa serpiente fue la que levantó Moisés cuando en el desierto las serpientes mordían a los israelitas y morían. Y resultó que Moisés levantó esta serpiente y todo el que veía la serpiente era sano. Así. ¿Hace cuánto pasó eso? Le digo al sacerdote: 1000 años. ¿Y cuánto tiempo tiene esa serpiente aquí metida? 800. Y por todo ese tiempo ¿la han tenido aquí dentro? Sí, es tradición, eso es doctrina. ¿Sabe lo que vamos a hacer con eso? Dígame, rey, ¿dónde la ponemos? ¿No quiere que la pongamos en un altar más alto? ¿Quiere que la pongamos luces indirectas? ¿Quiere que la pulamos, que le saquemos brillo? Él vio a los sacerdotes y le dijo: nada de eso, saquen esa cosa de aquí. Saquen esa serpiente del templo. Los sacerdotes le dicen: Señor, ¿usted sabe lo que está diciendo? Se levantó uno por allá atrás: ¡herejía! Dijo entonces Ezequías: herejía o lo que ustedes quieran llamar, eso no puede seguir en el templo. Saquen eso. Porque si queremos ver tiempos diferentes, tenemos que reformar lo que hay. ¿Alguien entiende lo que estoy diciendo? ¿Sabe cómo le llamó? Todos le llamaban la gloriosa serpiente de bronce. ¿Sabe cómo le llamó Ezequías? Le llamó Nehustán. Y usted dirá: wow, eso debe ser un dios pagano. Eso debe ser un demonio, que el Señor lo reprenda. ¿Sabe qué significa Nehustán? Cosa de bronce. Cuando le dijeron: la gran serpiente de bronce, la santa y gloriosa serpiente de bronce, la gloriosa doctrina, que digo, serpiente de bronce, está ahí. Él le dice: saquen esa cosa, que eso es lo que es puro bronce. Puro. Eso no trae vida a nada. Eso no cambia a nadie. Eso no salva a nadie. Eso no sana a nadie. Eso lo que hace es ocupar espacio en el templo y hasta da miedo en la noche. ¿Por cuánto tiempo han usado algunas doctrinas los religiosos para meter miedo? Debe pasar por la directiva para ver si lo bautizamos o no. Todo es un misterio, todo es una cosa de terror. Ezequías se da cuenta que no puede continuar funcionando las cosas así, y trae una reforma y acaba 800 años de culto. Les voy a decir algo, y una vez se los dije: una cultura en un país es la derivación de culto. Ese día Ezequías le cambió la cultura a Israel porque le cambió el culto. El culto ya no era la serpiente, el culto era Dios. Y al cambiarle el culto a Dios, cambió la cultura. ¿Y qué va a ocurrir si el evangelio cambia? Sigue predicando a Jesús en todas las comunidades y sembrando a Jesús en el corazón de todos los venezolanos. El culto se va a cambiar y la cultura se va a modificar. ¿Alguien dice amén a eso en ese lugar?
Termino. Mateo capítulo 24. Jesús está caminando con sus discípulos y de repente salen del templo, se ponen a distancia y los discípulos de Jesús, los apóstoles, le dicen: Señor, mira, vamos a pararnos aquí para que de aquí se ve perfecto. Creo que se voltearon y vieron el templo. Y dice la Biblia, cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Así ocurrió. Ellos estaban a una distancia donde el templo se veía muy claramente. Y empezaron a decirles: ¿sabe esa esquina que se ve así? Esa esquina la hizo el arquitecto tal. Fue hecho con oro y se mezcló con plata. Y esta otra área la hizo unos artesanos muy famosos del tiempo. Su nombre era fulano y mengano. Eran muy notables en esa área del tallado. Y estos frescos lo hizo. Estaban los discípulos dándole una visita guiada a Jesús del templo. Y Jesús lo estaba oyendo y viéndolo. Lo veía el templo, lo veía el templo. De repente Jesús levanta su dedo y señala el templo. Todos los discípulos están esperando que Jesús haga una pregunta. O sea, están esperando que Jesús diga: ¿y esa cúpula arriba qué será? ¿Quién la habrá hecho? ¿Qué arquitecto? ¿O con qué fue hecho? Estaban esperando una pregunta de acuerdo a lo que le estaban diciendo. Pero Jesús levanta su dedo así. Todos apuntan. Y Jesús le dice: ¿ven eso? Todo eso que ustedes me dieron, ¿lo ven? Claro, Señor, lo vemos claramente. Pues déjeme decirles que no va a quedar piedra sobre piedra. Todo eso de lo cual ustedes están llenos y orgullosos va a caer. Usted interprételo como quiera, pero yo le voy a dar una mía personal. Jesús le dijo: todo ese acúmulo de doctrinas y normas y religión es basura. Eso no sirve para salvarlos. Eso no sirve para cambiarlos. Eso no sirve para transformarlos a mi imagen. Eso no sirve para que ustedes entren al cielo, porque eso es humanismo y eso es de la tierra. Lo que voy a hacer es que voy, en vez de levantar un templo como ese, voy a levantar un templo como ese. No hecho de mano de hombre, sino hecho por mí. Y lo voy a usar para convertirlos en templos y moradas del Espíritu Santo. Porque si yo le hubiera dicho eso hoy, me hubieran gritado: hereje. Si Jesús hubiera venido hoy, lo hubieran crucificado igual. Y lo hubieran crucificado la iglesia establecida, especialmente la iglesia evangélica, que cuando le tocan una doctrina se arman y son capaces de morder hasta Jesús. ¿Qué si Jesús le hubiera dicho: ¿sabe qué? Voy a destruir todo ese templo que hicieron y voy a vivir en la gente? Se llama reencarnación, eso es del diablo. Repréndanlo. Hereje. Hereje. ¿Cómo le gusta a los religiosos esa palabra hereje? A mí me gusta más la palabra salvación. Los discípulos se quedan viendo a Jesús así como diciendo: ¿qué? Jesús le dice: sí, vamos. ¿A dónde vamos? Vamos a predicar el evangelio. El evangelio que yo traigo no es un evangelio de templos, es un evangelio de calle. Así que vamos a las comunidades, vamos a las aldeas y vamos a predicar en las aldeas. No se emocionen ni se impresionen con los lujos de los templos, porque la gente no cambia con sillas nuevas, la gente no cambia con alfombras nuevas, la gente no cambia con aire acondicionado nuevo. La gente cambia cuando tienen un corazón nuevo, y esa es la única manera de cambiar un individuo y de cambiar a un país. ¿Alguien dice amén a eso en este lugar? Así que si vamos a edificar con Jesús, y si vamos a edificar un país como edificadores de Jesús, tenemos que entender que nuestro primer llamado y responsabilidad es a la calle, y que vamos a tener que
a enfrentar y adaptarnos al llamado de forma histórica, es decir, al momento histórico de tu llamado que va a suceder una vez en la vida. Abra los ojos, porque puede sucederle en cualquier momento. Ese momento para el cual usted vive. ¿Alguien entiende lo que digo? Ese momento para el cual usted vive. ¿O usted cree que usted solamente vive para lo que vive? No sea simple. Usted nació para algo más grande. Y hay un momento histórico que viene de camino para usted y para este país. ¿Alguien dice amén a eso en este lugar? El Evangelio El Evangelio cambia. El Evangelio Cambia cambia. realidades. Cambia El circunstancias. Evangelio cambia. Cambia las vidas. Para bien. Y para siempre. Para siempre. El Evangelio cambia la tristeza. y la convierte en gozo. Cambia las familias. comunidades. Está cambiando nuestra El nación. Evangelio Que está cambia. cambiando nuestra nación. La mayor experiencia del cambio para nuestra Venezuela. El cambio para nuestra Venezuela. El Evangelio cambia.